Bueno, egunon, ongi etorriak, lehenik eta behin eskerrik asko webinar honetan parte hartzeagatik eta bereziki nik eskertu nahi diet gaur gurekin dauden Meatzaldeko alkatei. Plazera handia da Bilbao Metropolio 30 elkartearentzat webinar ziklo hau antolatzea eta dakizuenez, honen helburua da udaletan egiten ari den pandemiari aurre egiteko lana azpimarratzea eta garrantzia ematea. Decía que es un placer para Bilbao Metrópoli 30 organizar este ciclo de webinares metropolitanos que, como sabéis, tiene formato de mesa redonda por distintas comarcas. Hoy tenemos el placer de contar con alcaldes y alcaldesas de Meatzaldea y bueno, va a ser una oportunidad escuchar todas las tareas, proyectos, iniciativas que han desplegado durante este año ya largo de pandemia que llevamos. Como decíamos, es una oportunidad de poner en valor ese trabajo que se realiza en el entorno municipal y que muchas veces creemos que no se le da la importancia o no tiene la relevancia que sin duda merece. En el orden de intervenciones hemos utilizado un criterio objetivo que es el del orden alfabético de los municipios. Os recuerdo que las personas que estáis participando como público nos podéis hacer llegar vuestras preguntas a través del chat y que después de las presentaciones tendremos tiempo para un pequeño coloquio en el que yo misma me encargaré de hacerles llegar las preguntas que queráis plantearles. Y sin más dilación, pues voy a presentaros a quienes nos acompañan hoy. En primer lugar, vamos a contar con Maite Etxebarria. Ella es Abanto Zierbenako alkatea. Egunon, Maite. Egunon. Bigarrenik daukagu Ainara Leiva, bera da Muskizko alkatea bebai. Egunon. Ainara. Egunon. Eskerrik asko. Hirugarrenik Saulo Nebreda, bera da Ortoiako alkatea. Egunon, Saulo. Egunon, guztioi. Mila esker. Eta azkenik daukagu Xabier Cuellar, bera da Traparango alkatea. Egunon, Xabier. Bai, eguerdion. Ondo. Bueno, pues besterik gabe, emango diotitza Maiteri, berak izango dalako lehenengoa, aurkezteko beraien lana. Orduan, Maite, nahi duzunean, mesedez? Bien. Eskerrik asko, Idoia, egunon guztioi eta benetan orea da gonbidapen hau jasotzea. Benetan momentu berezietan gaude, baina Abanto Zierbenan uste dugu eta gure udaletxean uste dugu momentu zailetatik ere asko ikasten dela eta aukera hemen dago eta aurrera goaz. Os saludaba a todas y a todos, a quien verdaderamente nos está escuchando. Agradecíamos a Idoia y a todo su equipo de Bilbao Metrópoli 30 por verdaderamente estos foros, ¿no? Donde lo más importante es poder seguir comunicándonos con nuestros vecinos y con nuestras vecinas y también verdaderamente foros donde podamos compartir y, como bien decía, en esta situación tan difícil y momentos tan críticos que hemos pasado, en Abanto Zierbenan creemos que también de lo malo o de los momentos difíciles se aprende y desde luego que estamos en esta vía. Bueno, por hacer un resumen y destacar lo que ha sido este largo año en Abanto Zierbenan, pues desde nuestra humilde mirada de Abanto Zierbenan, pues decir que ¿qué alcalde o alcaldesa pensaba que iba a tener que gestionar una pandemia, verdad? Bueno, pues eso ha sido algo que ninguna pensábamos que nos iba a tocar. Desde luego no lo teníamos en nuestros compromisos, programas. Pero desde luego, yo creo que lo hemos asumido con la máxima responsabilidad, dándolo todo lo máximo posible y verdaderamente activando todos los mecanismos para estar cerca del municipio. Considero que Abanto Zierbenan ha sido un municipio proactivo en la lucha contra el COVID y que durante este año largo hemos pasado lógicamente por diferentes fases, pero que desde luego lo que nosotros hemos estipulado y hemos trabajado y hemos puesto sobre la mesa es que las medidas y las actuaciones han ido respondiendo a diferentes momentos, pero todavía tenemos que responder. Para nosotros en Abanto Zierbenan el pilar fundamental han sido las personas.
Para nosotros, bueno, yo creo que Abanto y Ciervana tiene una esencia también, bueno, pues yo creo que de poner en valor es la cercanía hacia las personas. Las personas están en el centro de nuestras políticas, de nuestros proyectos y de nuestras acciones de día a día. Y cómo no, pues en marzo, hace ya más de 14 meses, pues desde luego nos encontramos con la pandemia, algo que no conocíamos, que estábamos oyendo que aparecía algo en China y que poco a poco, bueno, pues a la noche a la mañana nos vimos cómo, bueno, pues dio vuelta a toda la organización. La organización de la comunidad de Abanto y Ciervana, un municipio de Abanto y Ciervana donde de la noche a la mañana, bueno, pues vivió diferentes sentimientos, los primeros sentimientos de miedo, sentimientos de preocupación, y en el que, lógicamente, el ayuntamiento, aún siendo bueno, la administración más pequeña y con la que verdaderamente, bueno, pues, menos competencias teníamos en un ámbito, en un problema de un ámbito tan importante como era la salud y el ámbito sanitario, la administración lo que has hecho, el ayuntamiento lo que ha hecho es poner todos los mecanismos posibles verdaderamente en coordinación con administraciones supramunicipales, con los departamentos de sanidad correspondientes, con la comarca y luego todos los recursos posibles que teníamos en marcha ya, adaptarlos para bueno, pues, que nuestros vecinos y vecinas los tuvieran accesibles. Todos vivimos como de la noche a la mañana tuvimos que reorganizar nuestra casa por dentro, la organización del ayuntamiento, en el caso de Abanto y Ciervana 60 personas trabajadoras, pero con la prioridad absoluta de que nuestros servicios tenían que estar más que nunca a la atención y al servicio de nuestros vecinos y vecinas. Organizamos todo, bueno, vía express, aquello, bueno, pues yo siempre bueno, pues pongo la metáfora de un tsunami, ¿no? Que nos vino un tsunami, pero desde luego la respuesta tenía que ser rápida, flexible, adaptándonos a las circunstancias y una premisa bueno, pues, que hemos tenido muy presente durante estos meses es teníamos que mantener la calma. Es verdad que como personas, como vecinos, como vecinas, también nos estaba afectando, algo que desconocíamos todos, ni alcaldes, alcaldesas, ni concejales, ni equipos sabíamos, ¿no? De esta situación, pero desde luego la calma y trabajar esa premisa de tenemos que hacerlo lo mejor posible, tenemos que estar más cerca que nunca y los servicios tienen que estar adaptados para nuestras personas, bueno, pues ha sido una prioridad en el Ayuntamiento de Abanto y Ciervana. En esos meses, con esa premisa, todos los servicios esenciales del Ayuntamiento de Abanto y Ciervana han estado dispuestos y abiertos para nuestros vecinos y vecinas. Además, se reforzaron, se buscaron, se abrieron vías telefónicas, se aumentaron las vías telefónicas más de las que teníamos. La vía telemática, pero para nosotros también fue importante que la vía presencial, el Ayuntamiento siempre contó con equipos que reforzaban esta atención y que estaban dispuestos las 24 horas del día, de lunes a domingo, a poder atender a nuestra gente. En esa vía de trabajo, bueno, pues en atención a las personas, lo que hicimos es aprobar un plan denominado Abanto Ciervana Aurrera, en el que bueno, pues, creamos diferentes ámbitos donde todas las medidas posibles eran incluidas para apoyar a las personas. También como prioridad era vamos a poner el mantenimiento, la preocupación ante las empresas de nuestro municipio, empresas del entorno, comercio y hostelería de nuestro municipio. Y, cómo no, la vida de Abanto y Ciervana, la vida sociocultural de Abanto y Ciervana, por medio de muchísimas asociaciones. Abanto y Ciervana cuenta con más de 100 colectivos que son el alma mater de la vida diaria, se apagaba esos días. Bueno, para ello, como bien os decía, con el plan Abanto Ciervana Aurrera incluimos diferentes ámbitos, como fue el ámbito económico, como fue la atención a las personas y especialmente a los colectivos más vulnerables, como fue también el reparto en unos primeros momentos de material de protección, mascarillas,
la atención continuada al comercio y a la hostelería, el mantenimiento de la atención ciudadana, la adaptación y el mantenimiento de los servicios públicos y también, según pasaban los meses, el alivio al confinamiento. Bueno, en ese plan Abanto Siervana Aurrera contamos con más de 100 medidas, que lógicamente no las voy a describir una a una, pero bueno, en el ámbito de las personas, de lo social, nos centramos muchísimo en las personas mayores, en aquellas familias con menores más vulnerables y también, lógicamente, en detectar nuevos casos, nuevas personas que iban a necesitar de la ayuda del ayuntamiento que nunca hasta ahora habían necesitado. Para ello contamos con las comunidades de los vecinos y vecinas, más de 400 comunidades con las que cuenta Abanto y Ziérvana, en la que nos acercamos a las comunidades y por medios de bandos informativos pusimos en marcha, les expusimos que estuviésemos pendientes de nuestra comunidad, cada uno en cada una de ellas, de las personas, de las viviendas, de aquellas personas que vivían solas, de aquellas familias. Notábamos alguna anomalía, si les dejábamos de ver, que nos preguntásemos entre unos y otros y que el ayuntamiento verdaderamente, bueno, se transmitiesen todas estas, vamos a poner, detecciones que se podrían hacer. Incrementamos presupuestariamente bueno, pues todos los proyectos sociales. Es verdad que también nos ha servido de mucho muchos proyectos ya que teníamos en marcha con las personas mayores, el Observatorio de Personas en los Barrios Rurales, el programa de Saindus de atención a las personas discapacitadas, la propia red de asociaciones de personas mayores, de mujeres. Todos son proyectos que en Abanto y Ziérvana teníamos en marcha y que nos han servido muchísimo realmente para la detección de, bueno, pues de las necesidades, que era lo que el ayuntamiento quería claramente pues, responder. Decir también que, bueno, pues de agradecer de corazón, bueno, pues cómo la población de Abanto y Ziérvana en sus diferentes barrios se volcó, bueno, pues con una solidaridad tremenda para querer ayudar. Y eso también ha constituido, bueno, pues diferentes redes en la que, bueno, pues se ha trabajado desde el banco de alimentos, desde el reparto de material de EPIs, en el que Abanto y Ziérvana también en diferentes momentos ha llegado a toda la población, en unos primeros momentos, a poder repartir mascarillas. Todo esto lo hemos hecho, desde luego, con recursos que teníamos en el ayuntamiento, adaptando a las circunstancias que teníamos, con calma y con la colaboración y la solidaridad de nuestros vecinos y vecinas. En el área económica, pues desde luego, bueno, pues una de las, vamos a poner, hitos o momentos, vamos a poner, duros y difíciles para cualquier ayuntamiento ha sido cómo nosotros somos afectados negativamente también por la pandemia. Los ayuntamientos, de tener unos presupuestos aprobados, una estimación aprobados, nos dicen de repente hay una provisión de un 20% de menos de recursos, por lo tanto, con responsabilidad y con rigor, pegas el frenazo a ese presupuesto y priorizas la gestión a la situación del COVID. Aplazas proyectos, aplazas obras y verdaderamente todo ese dinero, toda esa inversión va a la gestión en diferentes ámbitos de lo que ha supuesto el COVID en nuestros municipios. En el área económica, el incremento de más de 200.000 euros en las ayudas de emergencia social a familias que se duplica el caso de familias que hemos tenido atendidas en el Ayuntamiento de Abanto y Ziérvana. También, lógicamente, un colectivo, como ha sido un colectivo tan afectado y que todavía lo está viviendo, el comercio y la hostelería de Abanto y Ziérvana. Bueno, se crean nuevas convocatorias hasta ahora, en estos momentos, en Abanto y Ziérvana no existía ayudas directas a cada comercio y a cada establecimiento hostelero. Esa ayuda se crea en dos momentos Abanto y Ziérvana, con lo cual han sido más de 400.000 euros destinados al comercio, al comercio y a la hostelería. Ayudas directas de 700, 800 y 1.000 euros a cada establecimiento, a cada comercio y a cada persona autónoma. Y también otras muchas actividades que han hecho que vayamos fomentando el consumo, que vayamos concienciando
a nuestros vecinos y vecinas que ahora más que nunca es momento de consumir en Abanto y Ziérbaga, de apoyar a este colectivo y además con una planificación, lógicamente, de urgencia en el momento que estalla la pandemia, en los meses que estamos confinados, pero nosotros tenemos una planificación a largo plazo. El 2021 también sigue siendo una prioridad responder a las consecuencias del COVID que han ocasionado en Abanto y Ziérbaga. Eso sí, sin quitar la mirada hacia el futuro, sin quitar la mirada hacia oportunidades que pueden llegar a Abanto y Ziérbaga y que nos van a llegar a Abanto y Ziérbaga y, como no, también a la comarca de Meatzaldea, porque desde luego no paramos, no hemos parado y desde luego tenemos que avanzar más que nunca. Como bien he dicho, las personas en el centro de las acciones de las políticas con prioridad absoluta en la gestión del COVID, medidas también económicas, como he citado algunas, el reparto del material en primeros meses, en primeras mesas de que era semanas que era tan difícil que llegase, llegamos a toda la población, priorizando el colectivo infantil, priorizando las personas mayores de 65 años, después llegamos al resto de la ciudadanía, a colectivos, al comercio, al comercio, servicio de limpieza y también un ámbito que nos ha preocupado muchísimo ha sido las residencias de Abanto y Ziérbaga. Lógicamente no son residencias municipales, pero en las que para nosotros son como vecinos y vecinas de Abanto y Ziérbaga, en el que siempre ha habido mucha cercanía, nos preocupaban pues con la máxima atención que teníamos que tener. Nuestras personas mayores de Abanto y Ziérbaga estaban detectadas, más de 800 personas en una base de datos llamando diariamente, trabajando en red y en contacto en red con los centros de día, con las residencias, con el servicio de dependencia de Abanto y Ziérbaga, con todos aquellos proyectos que teníamos en marcha y que teníamos recursos de profesionales trabajando en red para el mayor seguimiento de todas estas personas y, cómo no, las personas mayores de las residencias. La residencia en Gallarta y en San Fuentes, que diariamente hemos mantenido un contacto de pues cuál era la evolución, qué podíamos ayudarles y pues el apoyo del municipio. El mantenimiento de la atención ciudadana, como bien os decía, desde luego fue uno de los primeros, las primeras herramientas en verdaderamente envolcarnos. No se ha dejado de estar presencialmente en el ayuntamiento. Había servicios básicos como eran el Departamento de Acción Social, la Policía Local y Obras y Servicios que se han mantenido durante 24 horas de lunes a domingo en el ayuntamiento. Dentro de estos servicios, pues sí que quiero destacar, lógicamente, el servicio de ayuda a domicilio, aquellas personas que trabajaban con más de 100 vecinos y vecinas de Abanto y Ziérbaga mayores, que se les atendía en el día a día. También el servicio de limpieza, las desinfecciones, que de alguna manera, desde un primer momento, pensábamos, lógicamente, que era uno de los servicios que más se necesitaba y que mayor tranquilidad también daba a nuestros vecinos y vecinas. Y luego para nosotros también ha sido importante ir incluyendo acciones que aliviarían el confinamiento, que irían mostrando también una cercanía, que irían creando momentos que serían diferentes a los mensajes y al ambiente que estábamos viviendo. Hemos ido haciendo diferentes concursos para que las familias y diferentes colectivos irían participando desde sus casas. Hemos desarrollado charlas virtuales. Todo lo que ha tenido que ver con el deporte y con la salud física también lo hemos incluido. Por lo tanto, la atención a los menores con la celebración de esos cumpleaños. Y aquí hay que decir que también en este equipo de trabajo donde hemos estado todos los departamentos representados, esto se creó una mesa de trabajo donde lógicamente la alcaldía tenía que estar liderando este trabajo. Todo el equipo de gobierno en coordinación con todos los grupos políticos de la Corporación de Abanto y Ziérbaga y todos los departamentos. Aquellos departamentos que eran esenciales, como los servicios sociales, como la policía local y como oficina técnica, y el resto de servicios se readaptaron verdaderamente para aportar también su trabajo en la gestión del COVID. Y
en estos meses esa ha sido la actuación principal y, como bien decía, lógicamente vamos a poner con diferente intensidad, pero en nuestras prioridades de Abanto y Ciervana en el día a día sigue existiendo responder a las necesidades surgidas pues por la pandemia. Pero desde luego, pues miramos hacia el futuro, pues también con ilusión, con oportunidades, con proyectos y pues desde luego volcados en la cercanía del Ayuntamiento de Abanto y Ciervana hacia sus personas y vecinos y vecinas, que siempre lo ha querido ser y en estos momentos desde luego más que nunca. Decir también que desde la Agencia de Desarrollo Local de Abanto y Ciervana nosotros pues contamos con un número de empresas importantes, 2 polígonos industriales. La Agencia de Desarrollo Local a día de hoy casi un 80% está adaptada aún a responder a las necesidades que han surgido pues, ocasionadas por la crisis económica que han podido padecer, con una oficina de atención directa a las empresas, al comercio, a la hostelería, con la información que pueden llegar también de otras administraciones supramunicipales, con la ayuda a la gestión de todas las necesidades que tenían como colectivo o también como necesidades de vecinos y vecinas. Las campañas de bono comercio que se han doblado en Abanto y Ciervana, que cada 3-4 meses están en marcha y pues eso es de una manera resumida en lo que pues, estamos trabajando y pues lo hemos intentado desde luego hacer lo mejor posible, dar lo mejor posible y pues seguiremos en ello también. Muy bien. Eskerrik asko, Maite, por este repaso de todas las actividades en campos muy variados que habéis desarrollado en Abanto Ciervena. Le vamos a escuchar ahora a Ainara, que va a hacer lo propio con el municipio de Muskiz. Ainara, nahi duzunean? Bai, eskerrik asko, egun on guztioi. Bueno, pues yo suscribo un poco todo lo que dice Maite, ¿no? Extrapolándolo a mi municipio, a Muskiz. La verdad que yo había preparado, he dicho a las distintas áreas que me prepararan un poquito resumen de las distintas medidas que se han llevado a cabo y si os parece, lo digo así de una forma somera para que, pues trasladaros lo que con cifras y con un poco de detalle lo que se ha venido haciendo en el Ayuntamiento de Muskiz. Antes de entrar un poquito en materia, sí que me gustaría subrayar, porque a medida que le iba escuchando a Maite, digo, ojo, pues es que esto también lo hemos hecho nosotros, esto también y tal. Y por contextualizar un poco a todo el mundo, sí que me gustaría dejar también claro que yo en el momento en el que estalla todo el tema de la crisis sanitaria, ostentaba la Concejalía de Educación, Educación, Biblioteca y Fiestas. Eran mis primeras fiestas y no las pudimos hacer. Nos esforzamos mucho con la comisión de fiestas y demás en hacer algo alternativo, ¿no? Y ahí cogimos unas antorchas, porque es famosa la bajada de antorchas de Muskiz en San Juan, es nuestro patrón, San Juan. Y pues ahí intentamos hacer algo que cubriera un poquito la expectativa, ¿no? Como en vez de antorchas de fuego eran antorchas láser y tal. Eso lo he vivido muy de cerca porque os comento que efectivamente yo no era la alcaldesa en el momento ese y sí que ostentaba la Concejalía de Educación y Fiestas. Y partiendo un poco de esa premisa, también os digo que en aquel momento llevaba educación y sí intentamos llegar a todos los alumnos, a todos. Miramos, claro, yo tengo 2 niños también, ya de 14 y de 11 años, era todo como muy novedoso, ¿no? Ahora mismo estoy hablando con vosotros, pero cuando aquello yo para mí, que estoy un poco reñida con la tecnología, era todo un poquito complicado. Y pues intentamos llegar a todo aquel que no tenía medios tecnológicos para poder seguir las clases online y demás. Eso sí que me gustaría dejar el apunte, porque lo conozco de primera mano. Yo misma hablé con los distintos directores de los centros y demás. Vale, por otra parte, también tengo que reconocer expresamente a Protección Civil, nuestra Protección Civil, el enorme trabajo que estaban exhaustos. Desde Protección Civil se acompañó a señores mayores, a gente dependiente, se llevó compras a los domicilios,
nos amenizaban de alguna manera las tardes porque pasaban y ponían un poquito de música y a última hora la gente estaba expectante en las ventanas, aparte de aplaudir, estaban expectantes en sus ventanas a ver cuándo iban a venir los chicos de Protección Civil y demás. La verdad que luego en las fiestas estas alternativas de las que os hablo, les hicimos un pequeño homenaje, un muy humilde homenaje, y bueno, la verdad que lo quería comentar desde aquí, Protección Civil de Musquil, a tope. También repartimos mascarillas, mascarillas FPP2, creo que las que son un poquito mejores que las quirúrgicas de cara a la protección. Por otra parte, también apuntaros que aquí en Musquil también contamos con unas cuantas residencias, son un total de 3, y sí que tengo que dar el apunte de que aunque no es competencia, como apuntaba Maite, no es competencia municipal, sí que estábamos pendientes y bueno, pues sí que tengo que decir también que la primera ola libramos, no tuvimos ningún positivo ni ninguna baja, cosa que pues la verdad que nos reconfortaba terrible, ¿no? Que teníamos muchos mayores ingresados y demás y estábamos pues ciertamente sorprendidos de lo bien que lo estaban haciendo en nuestras residencias. Bien, si os parece, os cuento así un poquito someramente las distintas medidas que se fueron tomando. Yo formaba parte también del equipo de gobierno y me consta que mi alcalde, Borja, así como el resto del equipo de gobierno, hicieron grandes esfuerzos con intervención, con secretaría, de cara a que estas ayudas de las que os voy a hablar ahora se pudieran hacer realidad, ¿no? Y es que ciertamente, bueno, pues nosotros destinamos 1 millón de euros. 1 millón de euros que cogimos del remanente líquido de tesorería para que revertiera un poco en la gente que lo estaba pasando mal. ¿Y cómo lo organizamos? 200.000 euros los destinamos al Departamento de Acción Social y 800.000 euros los destinamos bueno, lo ha gestionado el organismo autónomo Forlán de Fomento y Desarrollo para el Empleo y demás. Y bueno, pues a través de Forlán se ha intentado llegar con ese dinero a autónomos, pequeñas empresas y microempresas, que no es lo mismo. Bien, ha habido varias fases para el reparto de ese dinero que habíamos destinado a estos efectos, y en la primera fase, bueno, llegamos a 142 empresas. Teníamos una horquilla de dinero, empresas y autónomos, podía oscilar entre 500 hasta 3.000 euros, dependía un poquito de los requisitos que se habían establecido en una serie de tablas y demás. Se repartieron en total en esa primera fase, como os digo, a 142 personas, ya sean personas físicas y empresas y jurídicas, 237.000 euros. En la segunda fase, que estaba más enfocado al sector de la hostelería, la verdad que es que esto se nos está alargando mucho y bueno, pues como no se habían repartido los 800.000, dijimos, vamos a volver a intentar llegar a la gente, ¿no?, que lo está pasando mal, a impulsar un poquito la economía. Entonces, ahí sí que los beneficiarios fueron el sector de la hostelería. Se concedieron un total de 37 ayudas a distintos locales por un total de 33.400 euros. Ya la tercera y última fase todavía nos queda algo de dinerito, pero bueno, os hablo hasta donde tenemos. La tercera fase son ayudas dirigidas al sector del comercio en general, los famosos Bonodenda, que me consta que también funciona muy bien en Abanto y Cierrena. Vale, en total de todo esto que os digo, gestionado por Forlán, han sido un total de 310.400 euros. Y como os digo, pues el resto está a nuestra disposición para intentar, bueno, pues todo aquel proyecto y demás que consideremos, pues hacer una cuarta, quinta o sexta fase, lo que fuere. No me dejo en el tintero lo que es acción social. La verdad que tenemos unos servicios sociales de base de los que estoy súper orgullosa, también muy orgullosa, pues porque llegan, tienen los recursos que tienen y llegan a todos, llegan hasta donde pueden, dicen ellas, pero me consta que sí, que hacen unos esfuerzos titánicos. Y bueno, pues de esos 200.000 euros que mandamos a Acción Social para que lo gestionaran, se reparte entre las ayudas a emergencia social y ayudas no periódicas. Bien, también solicitaron desde los servicios de base
personal de refuerzo y se gestionó también. Se contrató a una nueva trabajadora social y a un auxiliar administrativo que ayudara un poquito en las labores para llegar a nuestra gente que lo necesitaba. Por otra parte, creamos 2 prestaciones nuevas en las ayudas no periódicas. Una que iba destinada a familias con menores escolarizados. Daros cuenta que al final hay menores que comen en el jantoki y en esta tesitura pues estaban en casa. Entonces, pues ahí lo que hacíamos desde Acción Social era subvencionar en el mes de mayo y de julio con 100 euros por cada 100 euros en el caso de que solo hubiera un menor en los domicilios, 150 si había dos menores y 3 o más con 200 euros. Esa era la primera modalidad que sacamos en cuanto a ayuda no periódica. Y la segunda modalidad, que me apuntan aquí, era familias sin ningún tipo de ingreso y situación pues eso, que estaban afectadas por la situación del COVID. Con hijos dábamos un total de 300 euros por familia y con hijos 450. Luego, por otra parte, también, como he comentado antes, en acuerdo, en colaboración con Protección Civil, se compraron alimentos en supermercados del pueblo, concretamente en el supermercado Eroski, haciendo un gasto de un total de 1.571 euros y se abasteció a 12 familias a cuenta de la compra de alimentos. Y por otra parte, en quinto lugar, en lo que respecta a acción social, ciertamente, como os digo, la coordinadora de los servicios de base implantó un protocolo de medidas a adoptar en cada una de las empresas contratantes que tenemos. Servicio de ayuda a domicilio, el SAS famoso, centro de día, servicio de comedor del centro de día, centro de respiro, transporte adaptado, Ikasgune, EIS Igualdad, prevención de drogodependencia y el programa Saindus, que también lo ha comentado Maite. Todas estas empresas, que tenemos externalizados los servicios, contaban con el protocolo implantado por nuestra coordinadora de base. Por último, también me gustaría daros cuenta un poquito de los protocolos y las distintas medidas que desde el servicio de urbanismo también se tomaron, ¿no? Mirad, me consta que también fue una cosa tremenda. Desde la brigada de obras que tenemos nosotros se creó una suerte de grupo burbuja, creo que le llamaban. De suerte que ellos eran los encargados, nuestra brigada, de desinfectar diariamente aceras, paradas de autobús, pasamanos, barandillas, hasta el punto también de calzadas. Bueno, en las calzadas creo que se hacían con el camión cisterna y demás. Eso todos los días. También se desinfectaron locales municipales y, por cierto, que eso también me consta a mí, limpieza a fondo, según el protocolo, en los centros escolares públicos. Todo eso lo hemos gestionado también desde urbanismo, desde la brigada no tanto. Me refiero al tema de los colegios públicos, eso lo gestionamos con la empresa que tenemos contratada. Pero vamos, que se pegaron buena tunda. Luego, por otra parte, en lo que respecta a la hostelería, me consta también que se flexibilizó un poquito el tema de las terrazas. Se facilitó la ampliación de las mismas. Si había locales que no tenían sitio, pues me consta, y así me lo hace saber el aparejador municipal, que bueno, se habilitaron terrenos adyacentes. Incluso se han ocupado parcelas de aparcamiento, todo a fin de que bueno, pues el impacto en la hostelería fuera el menor posible. No hay que olvidarnos tampoco de que nosotros tenemos playa, que compartimos con Ciervena, que por cierto, hoy empieza el día de playa. Estamos en contacto también con el Ayuntamiento de Ciervena. Bueno, pues el año pasado también hubo un plan de contingencia que estaba supervisado por los servicios de urbanismo y bueno, pues más o menos consistía un poquito en un control real de aforos. La verdad que aquello, yo que soy también usuaria de la playa de la Arena, daba un poquito de impresión ver tanta gente, ¿no? Y tanta concentración de gente que decíamos, jolín, ahora que hay que controlar un poquito los aforos y demás. Bueno, pues que sepáis que desde el Ayuntamiento de Muskiz
también se hizo buena labor en cuanto al tema del control de aforos y diseñar planes de evacuación, de posible evacuación de la playa y demás. Tampoco podemos pasar por alto el tema del ambulatorio. Nosotros hemos colocado unos, que llamo yo unos búnkeres, unos contenedores, donde se hacen todas las pruebas de COVID. Y ese servicio de asesoramiento de cara a ubicación de este nuevo emplazamiento también ha tenido la colaboración del Departamento de Urbanismo. Y bueno, un poquito a nivel interno, ya por acabar, y para no aburriros, la verdad que en los distintos edificios del ayuntamiento municipales, lo que se ha hecho un poquito es espaciar a las personas que trabajaban de forma conjunta, se han colocado mamparas, y en el tema de, que tampoco lo olvido, el tema de la atención presencial, porque de primeras primaba más el tema de la atención a través de, pues eso, de esto que yo estoy tan reñida, ¿no? Pues virtualmente. Pusimos en marcha también la oficina virtual, pero bueno, tampoco descuidamos la atención presencial. Y bueno, pues ahí también colocamos distintas mamparas protectoras y dispensadores de gel hidroalcohólico, paneles informativos, y en los centros escolares pusimos también felpudos de estos para desinfectar, si es que funciona, y que quiero pensar que sí, los zapatos de los distintos críos, alumnos. Y un poquito eso es todo. Seguimos, ya os digo que tenemos ahí, que nos queda todavía dinero que podemos utilizar, y bueno, pues lo cierto es que seguimos en marcha, porque consideramos que esto, como digo yo, que he mandado una cartita en la que pido, por favor, el virus no ha desaparecido, parece que la vacuna que avanza a buen ritmo y demás va a hacer, y hace, joder, en las residencias ya no tenemos ningún caso positivo, toco madera, por lo menos así importante. Pues la verdad que hay que insistir en que en el Ayuntamiento de Muski vamos a estar con el vecino y con la vecina, pero no hay que descuidar tampoco, ni por un momento, las distintas medidas que hay que respetar. Es que ricasco, Ainara, por este detallado resumen de todas esas actividades. Creo que tus compañeros de hoy, igual esto de todavía nos queda un poco de dinero disponible, ¿no? Seguro que hay un poco bueno, igual también tienen dinero disponible en los otros municipios. Vamos a ver qué nos cuenta Saulo a continuación. Te escuchamos, Saulo. Bai. Egunon. Egunon. Bueno, ahí nada, ningún problema, ¿eh? El próximo día que nos veamos puedes hacer una transferencia de crédito a Orpea, que estamos dispuestos, ¿eh? Y se ha maitado sobrado a Xavi también, ¿eh? Bueno, creo que tanto Ainara como Maite han hecho una gran explicación técnica de todo lo sucedido durante esta pandemia, todas las medidas y demás, con lo cual voy a tratar de dar otro punto de vista, ¿no?, a la situación. En primer lugar, si me permitís, quiero felicitar a mis vecinos y mis vecinas, a los trabajadores y trabajadoras municipales, porque ellos son los verdaderos gestores de esta pandemia. Sin su esfuerzo y responsabilidad hubiese sido imposible gestionar. Es decir, hemos podido poner medidas, pero si los trabajadores y trabajadoras con su esfuerzo no las ponen en práctica, y los vecinos y vecinas actuando con su responsabilidad, hubiese sido imposible. Entonces, felicitarles a todos ellos. Como bien ha comentado, el virus no ha desaparecido, la vacunación avanza a buen ritmo. Tenemos que mirar al futuro con optimismo, pero la verdad que tampoco tenemos que olvidarnos del pasado y haber aprendido de esas situaciones. Por ello, sorionak, Orteko biztanle eta langile guztioi. Como bueno, ha comenzado diciendo Maite, que veníamos de unas elecciones en 2019, veníamos con objetivos renovados, unos presupuestos aprobados en 2020, y bueno, con una ilusión, ¿no?, de trabajar, ¿no? Y a veces nosotros también estamos preparados para cambiar el rumbo, ¿no? Es decir, en ocasiones pues tenemos que actuar de bomberos o de psicólogos, modificando diferentes cuestiones. Lo que nadie estaba preparado es para una situación de una pandemia. Aquel 14 de marzo, pues yo creo que a todos y todas nos dejó en shock. Pero lógicamente, como líderes, tenemos que liderar esas situaciones, y después de coger aire, debemos de, y si me permitís el símil, debemos coger el toro por los cuernos y liderar en colaboración
con los vecinos y vecinas, así como trabajadores y trabajadoras y los grupos políticos, el salir adelante. Yo recuerdo que estaba en el ayuntamiento y escuché esa noticia y necesité coger aire, porque esa situación, antes, cuando te viene cualquier situación, bueno, cualquier incidencia, pues nos ponemos en contacto entre nosotros, nosotras, instituciones y demás. Oye, ¿qué has hecho en esta situación, en otra? ¿Dónde está? Todos estábamos. Entonces, necesitamos ir tomando decisiones. Y bueno, pues para ello necesitamos tener la cabeza fría, como han comentado mis compañeras, para poder liderar esas actuaciones que eran necesarias y que los vecinos también pues estaban escuchando esas noticias convulsas, ¿no? De nos cierran, ¿qué va a pasar? Porque también estábamos a golpe de noticia informativa. En ese momento, pues bueno, después de coger aire y con la cabeza fría, pues convoqué una mesa de crisis ese mismo día, recuerdo, y en la cual tomamos una decisión que a priori puede parecer fácil, que es suspender todas las actividades. Todo lo que tengo organizado, en Ortuella también se preveían eventos, porque somos un municipio muy activo en el cual hay muchos eventos, pues suspender automáticamente todo. Pues bueno, son gestiones que hay que hacer, pero evidentemente a priori un trabajo sencillo. Suspendo todas las actividades previstas y ¿ahora qué? ¿No? Ahora nos quedan dos retos importantes y el más importante, los vecinos y las vecinas, ¿no? Cómo afrontar esa situación que nuestros vecinos y vecinas necesitaban en ese momento. Pero para ello también había que dar una solución a los trabajadores y trabajadoras municipales, ¿no? Porque para poder llegar a los vecinos y vecinas es necesaria la implicación de colectivos, pero también de trabajadores y trabajadoras municipales. Entonces, nosotros, gracias a un gran trabajo que habían realizado, contábamos ya con un gestor de expedientes en el cual toda la tramitación se podía hacer telemáticamente, la tramitación de expedientes, había desaparecido prácticamente el papel, con lo cual esa herramienta que en su momento la seguíamos haciendo de forma presencial, pues fue el momento de ponerla en práctica y enviar prácticamente al 90% de la plantilla de los puestos susceptibles, es decir, lógicamente policía local, servicios sociales, brigada de obra y servicios municipales como limpieza, jardinería, pues se siguieron prestando de forma presencial. Pero fue todo el mundo a su domicilio, manteniendo una única persona de atención al público en cada edificio, ¿no? Por aquella gente que no pudiese o que necesitase contactar. Eso nos hizo no paralizar el ayuntamiento en tramitación, porque había muchas cuestiones que nuestros vecinos y vecinas, sí, está la pandemia, pero es que había tramitado otras cosas que son necesarias para seguir el día a día. No podemos pararnos. Entonces era necesario tener el engranaje del ayuntamiento funcionando. Con esa mesa de crisis empezamos a gestionar diferentes ámbitos, diferentes cuestiones y paralizar, como ha comentado antes Maite, también toda esa hoja de ruta que teníamos marcada de nuevos proyectos. Primero en previsión económica por destinar recursos a otras áreas. Esa mesa de crisis posteriormente se amplió y ya se conformó conjuntamente con los partidos políticos, a los que debo estar agradecido porque fue un momento en el que tuvimos que remar todos en la misma dirección y mostraron su altura de miras, dejando las diferencias políticas para actuar en el interés y mostrando diferentes actuaciones en el interés de Ortuella y con el fin de los vecinos y vecinas. Esas diferencias, dejarlas era importante, porque creo que había una prioridad que era sobreponernos a una situación que nadie había previsto, que era esta pandemia. En esa mesa de crisis optamos y tomamos bastantes decisiones importantes. Como han comentado antes, también Ortuella tuvo sus ayudas a comercio y a empresas, con más de 200.000 euros. Se detectó una necesidad de crear una ayuda directa para todos los vecinos y vecinas que no tenían ese recurso mínimo para poder hacer frente, con una dotación única. Se puso en marcha a través de un supermercado local la compra de alimentos. Ahí debo recalcar también que Ortuella tiene su banco de alimentos propio gracias a una asociación, el proyecto Comparte, el cual todos los meses entrega lotes y se incrementó la partida económica que el ayuntamiento le da para poder incrementar esa necesidad que había por parte de vecinos y vecinas. También por parte de servicios sociales, al margen de las ayudas y demás, hubo que dar soluciones habitacionales. Es decir, yo tuve reclamaciones del Ararteko y de la Artena porque había gente que igual estaba pernoctando en la calle en su vehículo y hubo que buscar una solución habitacional. Y esas situaciones hubo que darles una solución y funcionar todos conjuntamente para poder solucionar que nadie estuviese en la calle, que nadie le faltase la comida, que nadie le faltase el recurso.
a través de los servicios, del servicio de ayuda a domicilio, ese contacto directo con los vecinos y vecinas que lo necesitan. Pero a su vez hay vecinos y vecinas que también no les teníamos de alguna forma, no son usuarios del servicio de ayuda a domicilio, viven solos. Entonces, por eso también nos pusimos en contacto con todas las personas mayores de 75 años para ver qué necesidades tendrían. Y a través de Protección Civil, que quiero también ensalzar la labor que realizó Protección Civil en Ortuella, se les llevaba la compra de su casa en caso de que estuviesen, que no pudiesen acudir, y también los medicamentos. Pero también es que Protección Civil le llevaba a todos aquellos, porque nos acordamos de las personas mayores que no podían salir en ese momento, pero también había gente confinada que no podía salir y no podía tirar la bolsa de basura de su casa porque no podía bajar a la calle y no tendría nadie que se lo hiciese. Y estuvimos ahí gracias a la colaboración ciudadana. Por eso digo que hay que recalcar y poner en práctica toda la labor y solidaridad que ha mostrado el municipio de Ortuella para con sus vecinos y vecinas, porque si no, por muy buen alcalde que sea, por muy bien que gestione, si los vecinos y vecinas y trabajadores municipales no lo hubieran hecho, no hubiese salido adelante. Al margen de ello, en el ámbito educativo. En el ámbito educativo también se empezó a funcionar de forma telemática, como estamos haciendo ahora, pero hay gente que no tiene el recurso de Internet. Nos tuvimos que poner en contacto con los centros escolares para ver quién lo necesitaba, quién necesitaba conexión a Internet. Y hubo 5 familias del municipio que, si no es por esa labor que se realizó desde los departamentos municipales, no hubieran y desde la educación, y desde educación también, por supuesto, no hubieran podido seguir de forma telemática el curso como se hizo. Y tuvieron gestión. También se llevó material escolar a los domicilios a través de Protección Civil. Se llevó. Hubo un grupo en Ortuella, un grupo que se dedicó a realizar comida. Todos los días hacía 2 platos, con colaboración. No tuvo ningún tipo más que el local municipal, recursos, pero diferente colaboración y aportaciones de vecinos y vecinas de forma desinteresada. Estuvieron durante 3 meses dando un menú caliente a todas las familias que lo necesitasen en ese momento de pandemia. Es decir, trabajos que han realizado. Gente que estuvo regalando mascarillas que las hacían en sus tratos libres, daban mascarillas. Que al margen de lo que hicimos como ayuntamiento, también hay que poner en valor lo que han hecho los vecinos y vecinas. Es decir, como ayuntamiento también pusimos diferentes recursos de protección de EPIs a hostelería, al comercio, a todo el mundo que lo necesitó. Repartimos también mascarillas, porque en ese momento vecinos y vecinas no tenían acceso, y se me imprimieron unas quirúrgicas, luego unas de tela que realizaron unas costureras de Ortuella, y bueno, diferentes cuestiones. La verdad es que al final seguro que me he dejado alguna de las actuaciones que hayamos podido llevar a cabo. Tampoco pretendo volveros loco, porque al final fue un cúmulo de improvisaciones que al final lo que te hace es madurar y ver las cosas de otra manera. Establecimos medidas de higiene, como marcaba la normativa en los diferentes parques, diferentes actuaciones. Y luego comenzó la desescalada, ¿no? La desescalada, que nos parecía que ya todo esto había acabado. No era así. Es decir, lo que se trataba es de volver poco a poco a la normalidad, dentro de lo posible, priorizando 2 aspectos. En ese momento, cuando todos nos quedamos en casa, priorizar la salud. Luego, ¿qué hubo que priorizar? Pues la vuelta a la actividad económica en la medida de lo posible y el tema de educación. Y en eso nos pusimos. Es decir, que la vuelta al curso escolar fuese de la forma más asimilada a la normalidad, posible. Es decir, cedimos aulas en espacios municipales, instalaciones deportivas como gimnasios, para poder cumplir con esas normativas. Con todo ello, luego vamos a ver qué actividades podíamos poner en marcha que no corriesen ningún tipo de riesgo. Entonces, dentro de los cursos que tienen las asociaciones, se pusieron en marcha con las limitaciones aquellos que fue posible. Sí que es verdad que también hemos tenido
debo decir, y sí que debo personalizar, que siempre toma una decisión. No toca el momento de hacer, hay que procurar ir volviendo a normalizar, pero no es momento ni de grandes eventos ni de grandes cuestiones. Debemos preservar la salud y habrá tiempo de disfrutar a lo grande. Entonces, sí que he sido un poco reacio en la organización de diferentes eventos, cuestiones. Vamos a ir llevando día a día el curso, vamos a ir llevando día a día diferentes actuaciones y sí que en eso igual hemos pecado, ¿no?, de segurolas, que se dice en ese aspecto, pero creo que al final llegará el momento en que todos y todas podamos celebrar. Puede ser una medida acertada o equivocada, es decir, nunca llueve a gusto de todos, pero desde luego que es en la que yo personalmente me encontraba cómodo para continuar viendo cómo, bueno, los datos, todos fijándonos a las 12:30, qué datos salimos y demás, que muchas veces no tiene que ver con hagas actuaciones o no, pero con sacar adelante el curso escolar, cuando hablo de curso escolar no solo en el ámbito escolar, sino en el ámbito de gimnasia de mayores, en el ámbito de gimnasia emocional, en el ámbito de musicoterapia, en diferentes ámbitos. Y bueno, pues esto ha sido un poco lo que es la gestión, ¿no?, de la pandemia, y creo que mis compañeras han definido mucho mejor que yo y con matices diferentes cuestiones, pero creo que esta situación sí que nos ha fortalecido, nos ha hecho madurar y nos ha hecho, bueno, pues yo creo que ver las cosas de otra forma. Y bueno, pues mi forma de ser me voy a expresar de una forma un poco coloquial. Creo que a mí personalmente me ha hecho separar qué es lo importante, que lo es todo, y qué es lo urgente. Lo importante es todo y debe llevar una planificación porque hay que sacar adelante todo. Lo urgente es cuando dejo todo lo importante porque tengo que actuar. Vivimos una situación urgente con la pandemia y nos hizo actuar en ese momento. En ese momento, Ortuella, de cara al futuro, porque hablamos de pandemia, pero también se ha seguido trabajando y al margen de esa actuación con los vecinos y vecinas, pues se han conseguido sacar también proyectos, mucho trabajo interno, a la espera que la situación económica evolucione y diferentes proyectos que se llevarán a cabo en próximos días. Nos ha llevado un tiempo interno de los trabajadores y trabajadoras en regularizar diferentes ordenanzas que estaban obsoletas o que había que adaptar a la normativa vigente. Un trabajo que a veces, lo típico, es que te pones en el día a día y a veces esa palabra que tanto utilizamos, que el día a día nos come, pues nos ha venido bien para hacer una reflexión interna en ese ámbito y poder adaptar a la normativa vigente. Creo que nos ha fortalecido como institución, nos ha reforzado como pueblo, también conforme a la corporación, ¿no?, que a veces se habla también, creo que conforme a la oposición hemos conseguido trabajar todos conjuntamente en un ámbito y en una dirección, es decir, y nos ha marcado que debemos sumarnos en aquello que nos une, que es Ortuella, y dejarnos las diferencias políticas, y creo que en eso tenemos que tenerlo claro. Al margen de proyectos y demás, también un proyecto importante y que es de cara a lo que es la gestión del municipio nos ha llevado a dar adelante, algunos municipios ya lo tienen, y es que el próximo día 14 vamos a abrir el servicio de atención a la ciudadanía, un proceso que llevamos mucho tiempo, pero que nunca encuentras el momento, y al final esta pandemia nos ha hecho ver esa necesidad, el reforzar y buscar el momento para preparar todos los documentos, todas las cuestiones, porque no es abro y ya está. Los que han abierto un SAC y demás, pues saben el trabajo, no en el trabajo político, que es el trabajo técnico que requiere. Y desde luego que hay muchos proyectos, hay futuro, y desde luego que tenemos que afrontar con toda la ilusión del mundo, ¿no? La pandemia es verdad que ha dejado mucho dolor a vecinos y vecinas con la pérdida de seres queridos, pero también va a generar oportunidades. Al margen de ver esas cosas, como os comentaba, de diferente punto de vista, creo que nos va a generar oportunidades. Debemos afrontar el futuro con ilusión, seguir trabajando día a día como no lo hemos hecho siempre, que es lo que sabemos hacer. Y nada, y como alcaldes, alcaldesas, pues deciros que somos alcaldes, alcaldesas electos, pero que muchas veces nos toca actuar de bomberos, de psicólogos y para todo aquello que nos necesiten nuestros vecinos y vecinas. Así que mucho ánimo a todos y todas, y eskerrik asko y besar cada día. Eskerrik asko, Saulo, por esa mano tendida, ¿no?, a todo el vecindario, ¿no? Qué bonito. Bueno, vamos a concluir la ronda de presentaciones con Xavier.
Xavier, cuando quieras te escuchamos. Ez dakit denbora dagoen ala ez, baina... Bueno, bai, luzatuko dugu pizkat. Murriztu dela. Zu entzuteko, bai. Idoia zurekin lehenengo aldiz egoten garela zuzendari bezala. Eta txalogarria da. Mila esker. Bihotz, eskerrik asko, Xavier. Luego voy a ver, como ya mis compañeros han tratado, yo creo que de todos los temas que hemos tenido que ocuparnos todos los ayuntamientos, porque este tema tiene algo en común y es que a todas las instituciones nos ha afectado de la misma manera. Segundo, que no hay ningún máster que exista sobre pandemias. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos ha tocado una novedad de gobierno en la cual, ¿qué es lo mejor y lo más aplicable? El sentido común. Entonces, yo creo que hemos aplicado el sentido común y hemos tomado las medidas pertinentes. ¿Yo qué preocupación tengo? Aparte de lo que ha comentado Ainara, que ha comentado Maite, que ha comentado Saulo, no hemos podido tener fiestas, actos culturales, no hemos tenido que tener muchas actividades que son propiamente municipales, pero hemos tenido que intercambiar y de alguna manera cambiar los recursos económicos a otros sectores, como son a los más desfavorecidos, por ejemplo, todo el área de bienestar social y gente que ha pasado estas penalidades de una manera especial. Nosotros hemos dedicado 225.000 euros. Después, a lo que han sido ayudas al consumo local y a todo el sector de hostelería, que también han sufrido lo suyo, 350.000 euros llevamos ya gastados en ese sentido. Y sin duda la tercera edad no se puede dejar nunca olvidada. La tercera edad ha tenido sus problemas y también hemos tenido trabajos con gente que les ha asistido, aparte del servicio domiciliario, incrementando su compañía. ¿Qué reto era el que me preocupaba a mí? Personalmente me preocupaba el desempleo, porque toda esta cuestión nos ha generado, la pandemia nos ha creado desempleo. Entonces, íbamos por el buen camino el que marcó el gobierno vasco de que a ver si conseguíamos el 8% de desempleo. Hemos subido en pandemia hasta el 14,3% en las fases más altas, hemos reducido y nos quedamos en el 11%, pero no debemos olvidar el objetivo, que es importantísimo para reducir hasta el 8%. Y bueno, yo no quiero decir más, sino que realmente todos hemos tenido los mismos problemas. Es difícil gestionar el dolor ajeno y de hecho hemos visto todas las cuestiones que han salido a través de prensa, los dimes y diretes de partidos, etcétera, etcétera, pero yo creo que la base fundamental y lo que tenemos que aplicar es el sentido común. Eskerrik asko, Xavier. Txalogarria izan da zure laburpen hori, mila esker. Bai, hobeto. Azkar egiteagatik. Bueno, si os parece, entonces vamos a tener un breve coloquio porque estamos apurando un poco los tiempos, pero no me resisto a lanzaros algunas preguntas después de este repaso tan profundo de proyectos que habéis puesto encima de la mesa. Hombre, me encantaría preguntaros por la parte más, luego vamos a entrar en la parte humana, si os parece, pero primero os querría preguntar que si pensáis que los ayuntamientos, por esa cercanía a la ciudadanía, han tenido una oportunidad, digamos, prioritaria de atender esas necesidades, todas las que habéis puesto encima de la mesa, en relación con otros niveles de la administración pública o incluso de otros sectores, ¿no? ¿Creéis que los ayuntamientos en ese sentido habéis tenido una visión más cercana al dolor, como decía Xavier, al dolor ajeno y a todas las preocupaciones de esas familias que han tenido que afrontar desempleos, ERTEs y problemas hasta de alimentación? Teniendo en cuenta que somos la administración más cercana, sin duda alguna, hemos tenido que trabajar eso como nadie, porque cuando hablamos de instituciones, la institución más cercana es el pueblo. Y entonces todos los problemas, sea de una manera o sea de otra, nos llegan. ¿Y qué es lo que nos ha hecho hacer? Pues ser más sensibles y tener más empatía con la gente que realmente ha sufrido dolor. Actuar con inmediatez. Ay, Parcatu, si os parece, le voy a ceder a Saulo y luego a Ainara, ¿vale? Para ordenarnos un poco. Saulo, tu opinión sobre esta visión municipal. Yo creo que Xavi lo ha definido bien claro, y muchas veces lo comentamos entre
nosotros y nosotras. Al final el ayuntamiento la administración más cercana al vecino o vecina, lógicamente es el primer impasse de la situación, aunque luego tenga que recurrir a otras administraciones, con lo cual estamos a pie de calle, estamos en el barro todo el día, con lo cual al final cualquier movimiento, cualquier cuestión la palpamos en la calle. Entonces, eso es evidente, que muchas veces pues incluso las propias administraciones son las que nos preguntan a nosotros porque somos el testeo de la calle, son los que estamos con los vecinos y vecinas atendiendo todos los días. Y todos los días descubres situaciones nuevas y a las cuales debes buscar una solución. Pero no solo en esta pandemia, en cualquier cuestión importante, es decir, problemas de accesibilidad, problemas, miles de para bien o problemas para en el mal. municipio. Para bien o Eso para es. mal estáis ahí, ¿no? Ainara, Así ¿tú qué...? Nada, añadir que es que realmente somos la administración más inmediata, ¿no? La que más a mano tiene el ciudadano. Tenemos que darles cobertura al vecino, a la vecina. Hasta nosotros estábamos asustadísimos, era una cosa completamente extraordinaria. Pues, esa sensación de desamparo que yo también he vivido de alguna manera, pues la teníamos que suplir, ¿no? Y oye, pues si hay medios para poder ayudar, ¿cómo no? Yo entiendo que sí, que somos la referencia a nivel administrativo. Osondo. Maite, tú también compartes esa cercanía para bien y para mal, para conocer de primera mano lo que está pasando en el pueblo y también para tener que responder a ello, ¿no? Sí, yo desde luego, bueno, comparto plenamente y además, bueno, me atrevería a decir casi en nombre de todos que la cercanía es para nosotros un instrumento, bueno, pues yo creo que imprescindible para acertar de pleno en el día a día de todas las acciones y proyectos que queramos hacer. Por lo tanto, desde esa perspectiva positiva de la cercanía, desde luego yo creo que los ayuntamientos en este año largo de pandemia hemos asumido la responsabilidad de el cumplimiento de las normas sanitarias, interlocución entre Gobierno vasco, Diputación Foral de Vizcaya, entre el Gobierno de Madrid, quiero decir, para hacer cumplir esas medidas, para hacer entender, para hacer informar, para hacer una tarea pedagógica y luego, lógicamente, poner todos los instrumentos, proyectos, acciones, herramientas que tendríamos a disponibilidad de nuestros vecinos y vecinas. Es que ricasco, Maite. Yo no sé si Xavier se nos ha escapado, se nos ha salido del webinar. Creo que mis compañeros están intentando recuperarle por algún problema técnico, pero os voy a lanzar una pregunta que nos hace Javier Laiseca en relación con los proyectos estratégicos que ya estaban en marcha en marzo del 2020, esa fatídica fecha en la que el mundo nos cambió, ¿no? Y habla del Plan Estratégico para la Recuperación Económica de Meatzaldea o el futuro Parque Tecnológico de Abanto. Y él pregunta cómo han ido avanzando estos proyectos en la pandemia y de alguna manera cuándo se van a materializar acciones concretas de estos proyectos. ¿De qué manera nos ha afectado la pandemia? Esto casi por alusiones. Bueno, Maite, por la parte del parque, yo creo que... ¿qué te parece? Vale. Bueno, sí, perfectamente. Yo creo que, bueno, pues en nombre de todos mis compañeros, desde luego de los ayuntamientos de Meatzaldea, podría decir, desde luego, lo que yo creo que destacaba en un inicio en mi intervención y que todo el mundo, yo creo que todos los alcaldes hemos querido transmitir, que la prioridad ha sido y es seguir respondiendo a las consecuencias ocasionadas por la pandemia, lógicamente la salud, la protección de nuestros vecinos y vecinas y gestionar esas consecuencias, vamos a poner, socioeconómicas que han tenido a los colectivos que mayor afección. Pero nunca, nunca, nunca hemos dejado de lado proyectos estratégicos que teníamos para la comarca en marcha. Y de aquí agradezco, desde luego, al Gobierno vasco, la Diputación Foral de Vizcaya, porque teníamos ya sobre la mesa proyectos estratégicos que nos van a poner en el mapa a Meatzaldea y a cada uno de nuestros municipios con diferentes proyectos, como es el próximo y cercano Parque Tecnológico Científico de Ezkerraldea, Meatzaldea, en Abanto y Ziérbana, y otros proyectos también que vienen trabajando. Por lo tanto, esos proyectos estaban en marcha. En una zona, en una comarca que cumple muchos requisitos y muy adecuada para poner proyectos que van a poner al País Vasco, yo creo, pues como referente, y que además yo me atrevo a decir que la pandemia nos ha ayudado casi a afianzar el ritmo de estos proyectos.
Por eso, yo sí que quiero transmitir a nuestros vecinos responsabilidad, bueno, pues nos tenemos que adaptar, priorizar las necesidades, pero también un reto de un futuro de ilusión, porque tenemos proyectos, bueno, sobre la mesa que van a buen ritmo, que ya los vemos que son realidad, las obras del parque tecnológico, fechas ya de posible ya finalización de las obras, de proyectos empresariales que vienen en marcha, el proyecto EIC como, bueno, un referente en el ámbito de las energías ubicado en el proyecto, con lo cual, bueno, estamos en un tiempo delicado, en unos tiempos difíciles que ya vamos superándolos, que vamos viendo esa luz al túnel y que paralelamente vienen momentos de gran oportunidad para nuestra comarca. O sea, que lejos de haber tenido que abandonar, o sea, ha tocado hacer como lo de los platos y los palillos, ¿no? Y mantener todo lo que ya había, más esto nuevo que nos ha arrollado, ¿no? Me comentan que Xavier ha tenido que salir de la reunión pues, por algún compromiso ineludible justo en este momento. Por no alargarnos más, voy a haceros la última pregunta que tiene que ver casi más un poco con vuestra visión personal, ¿no? Y tiene que ver con qué habéis aprendido después de todos estos meses de trabajo durísimo, de duelos de muchos tipos, ¿no? Nos habéis compartido lo difícil que ha sido pues, esas vivencias personales que de alguna manera nos han tocado, a vosotros y a vosotras también desde ese puesto de liderazgo en vuestros municipios. Si pudierais tener la oportunidad de hablar con vuestro yo de hace 14 meses, ¿no? ¿Qué le diríais al oído que habéis aprendido en estos tiempos tan duros? ¿Qué os aconsejaríais? Y con esto ya si queréis nos despedimos. ¿Quién es la primera persona que quiere expresar su aprendizaje? Saulo, venga. Bueno, la verdad que si yo hubiese con mi yo hace 14 meses seguramente igual tendría un poquito más de pelo, seguramente, pero la verdad que hace 14 meses, de 14 meses aquí he aprendido muchísimo, pero es que de ayer a hoy he vuelto a aprender. Y desde las 8 hasta ahora he vuelto a aprender de mis compañeros y compañeras. El aprendizaje es continuo en la vida, entonces con lo cual entiendo que de todas situaciones se aprende. En muchas situaciones nos equivocamos, porque siempre digo lo mismo, el que hace se equivoca, el que no hace no se equivoca, que nos vamos a equivocar, que vamos a seguir aprendiendo y aprendemos muchísimo de nuestros vecinos y vecinas. Como hablábamos antes, la primera pregunta que hacías con respecto a la primera, digamos, somos el primer punch con el vecino, es decir, sabemos su situación, sabemos prácticamente su día a día, su problema, cuál es, con lo cual muchas veces aprendemos de situaciones nuevas. Cuando afrontamos un cargo de responsabilidad como el que afrontamos, en el cual pues tenemos que gestionar diferentes áreas, todo lo que engloba un municipio, pues al final aprendes día a día de diferentes situaciones y aprenderé en un momento y seguimos aprendiendo porque todos los días aprendemos y en cuestiones que estamos haciendo bien, pero hay otras que no hacemos tan bien que debemos de corregir y debemos aprender todas las administraciones de adaptarnos a las necesidades actuales. Y yo creo que aprender muchísimo. Por la pandemia, un poquito más, pues quizá, porque aparece el tema de la pandemia. Pues hablamos ya de índices, hablamos de los índices de 10.000, de proceso de vacunación, pero sí, en el día a día con los vecinos, esas situaciones todos los días aprendemos y todos los días también tenemos que tomar decisiones, unas veces acertadas y otras no tan acertadas. Las que no son acertadas no son con voluntad de fallar, porque nunca hacemos algo para hacerlo mal, pero es que el que lo hace se equivoca. Muy bien, es que ricasco, Saulo, por ese aprendizaje continuo, vamos a decir. ¿Vuestros aprendizajes, Maite, por ejemplo? Bueno, pues comparto con Saulo en decir que, bueno, pues que ha sido verdaderamente un proceso intenso y gigante de aprendizaje, que no todo en la vida está escrito, desde luego. La vulnerabilidad tan importante de las personas y que esto nos ha hecho, bueno, pues yo creo que pensar en lo importante, ¿no? En lo importante de la vida de las personas
y el trabajo conjunto en comunidad, en colaboración, porque desde luego cada uno desde nuestra isla, desde a nivel de instituciones, ayuntamientos, diputación, gobiernos, a nivel de cada sector, esto no hubiésemos salido de ello si no es en colaboración, conjuntamente. Por lo tanto, yo creo que ha sido toda una lección de vida. La lástima de ello es que efectivamente hemos perdido muchas vidas, muchas personas en el camino, pero bueno, una lección yo creo que gigante donde las personas claramente las debemos poner en valor como se merecen y trabajar en colaboración. Muy bien, eskerrik asko, Maite. Ainara, tu receta, Sí, tu receta de aprendizaje. Pues bueno, nuevamente suscribo lo que han dicho mis compañeros, pero sin duda lo que yo entiendo, que han sido 14 meses no continuos para mí, porque lo que os he comentado, que al final yo llevo aquí desde el 9 de abril, pero lo he vivido tan de cerca, realmente es una lección de vida que me lo ha quitado, lo he apuntado aquí por escrito, me lo ha quitado Maite, una lección de vida tremenda y una constante evolución, evolución hacia adelante, no te queda otra, porque es que realmente, no sé si está muy bien dicho aquí, que lo que no te mata te hace más fuerte, y es que eso entiendo que es lo que nos pasa aquí en esta situación, por lo menos en mi caso. Y sí que me gustaría hacer un apunte. Se ha experimentado mucha solidaridad y también me quedo con esa sensación de que, bueno, cuando queremos podemos ir todos juntos de la mano. Y lo que comentaba también Saulo, de que y la oposición, los partidos, en un primer momento también aquí íbamos todos de la mano. Y eso es un sentimiento, una sensación buenísima, una satisfacción tremenda, que parece que las cosas se hacen bien, ¿no? Cuando hay ganas. Muy bien. Pues nos quedamos con esos mensajes positivos y optimistas de ilusión hacia el futuro, de solidaridad, de aprendizaje, ¿no? De no dejar de tener esa mirada abierta para aprender cada día, como decía Saulo, ¿no? Desde las 8 de la mañana ya estamos aprendiendo cosas. Y sin más, no me resta más que agradeceros vuestro tiempo, gurekin egoteagatik gaur mila esker, benetan eskerrik asko, eta bestei tokatzen zaigu ja azken webinarra izango da ekainaren 17an. Contaremos en el webinar del día 17 con los alcaldes y alcaldesas de la comarca del Bajo Nervión. Y bueno, pues por lo demás, esandakoa, mila esker, ondo segi eta egongo gara, mila esker. Agur. Agur. Eskerrik asko, agur. Agur bai, agur.